Buenas tardes. Pues ahora tenemos la última presentación de la carpa juvenil. Tenemos aquí a Cecilia Agüero. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir, por estar con nosotros. Y vamos a presentar la novela Hijos del Sol y de la Luna, ¿no? Sí, así es. Ah, vale. En primer lugar, me gustaría que me contaras o nos contaras un poco cómo llegaste a esta novela, ¿no? Porque, si tengo entendido, empezaste con el mundo del fanfiction, ¿no? Bueno, hola a todos. Primero, muchas gracias por invitarme. Vengo de tierras lejanas, así que para mí es como todo un evento poder estar acá. Sí, bueno, yo empecé como creo que muchísimas escritoras jóvenes de hoy en día, soñando, ¿no? De muy pequeñita me gustaban mucho los libros. Mi papá me compraba todo lo que yo le pedía, realmente. Leía mucho y a mí me gustaba la idea de ser escritora. Realmente la idea de ser escritora. No me había puesto nunca a escribir. Era un detalle que se me escapaba. Para mí era como, bueno, voy a hacerlo, lo voy a hacer, pero para eso había que escribir. Y hasta que me atreví realmente a enfrentarme a mí misma, pasó un tiempo largo. En mi adolescencia era muy fan de muchos libros, libros juveniles, y se me ocurrió en esos momentos en los que Internet ya empezaba a abrirse. Pusieron Internet en mi casa cuando tenía 13 años, entonces fue como el momento medio fundacional, y me enteré que existía gente que escribía a partir de libros que ya existían. Algo que me pareció completamente revolucionario, porque permitía como ignorar la parte del miedo a enfrentarse a una hoja completamente en blanco, porque vos podías tomar los personajes que ya existían y ponerlos en situaciones novedosas, en situaciones diferentes, en ideas distintas, pero como con una base un poco ya establecida. Por lo menos así lo entendía yo. Lo cierto es que después el mundo ese se fue extendiendo muchísimo. Hay obras de arte increíbles de fanfiction que poco tienen que ver con su idioma, con su obra original. Pero bueno, lo que yo hacía realmente era eso, como basarme un poco, tomar prestados personajes que capaz no estaban muy bien delineados, para darles lo que a mí me parecía, llenar huecos que la historia original no le había prestado capaz bastante atención. Y así pasaron los años. Yo seguía, bueno, empecé mi carrera, seguía escribiendo, pero siempre muy pegada a otras obras que no eran la mía. Tomé práctica, avancé, conocí muchísima gente. Eso, sobre todo, en realidad, de lo que más me llevo de ese mundo es que me puse en contacto con otras chicas como yo, que en ese momento eran muy jóvenes, con mucha gente de España, pero gente también de Latinoamérica, que teníamos todas un poco como la misma idea, el mismo sueño. Y hablo en femenino porque la verdad es que casi siempre eran mujeres, eran chicas. Y en ese mundo, la verdad es que yo estaba muy cómoda, pero siempre tuve la espinita clavada de, bueno, ¿cuándo daré el salto? ¿Cuándo me atreveré a hacer algo diferente? En eso pasa algo en mi vida personal que me permite viajar a Francia, que era como el sueño de mi vida. Y en esos meses en los que estuve viviendo en Francia, como que tuve una epifanía y dije, bueno, creo que ya es momento. Ya por ese entonces tenía, no sé si 22, 23 años. Me parecía que ya estaba pasándome, que se me estaba pasando la juventud y que todavía no había empezado con lo que yo quería hacer, que era escribir. Entonces, cuando volví a Argentina, cuando volví a mi casa, terminé primero todos mis proyectos de mundos que no eran los míos, y me senté y escribí una primera historia. Esa primera historia era
bastante fea, tuvo muchas reediciones, muchas revisiones después, y a partir de que empecé no paré. Realmente desde que empecé a escribir novelas propias, digamos, no tuve que parar, sí, por exámenes, por fiestas o por vacaciones, pero desde ese momento me encontré a mí misma sabiendo que lo que yo quería hacer, a lo que yo quería dedicarme, cómo me quería ganar la vida era con esto, con la escritura. Y toda esta historia muy larga viene a cuento de que esa primera novela que escribí para mí, para ver si me atrevía a pensar otras cosas, es esta novela. No es la versión, no es la primera versión, es como la 10ª, porque era muy joven y todavía no tenía ninguna idea de nada. La escribí en, si mal no recuerdo, 2018. Su segunda parte la escribí al año siguiente y durante los siguientes años, todos los años volvía a revisarla y a acomodarla le tenía un cariño especial porque después de esta escribí otras novelas que también me parecieron bastante malas. Las fui descartando sin ningún tipo de problema porque me daba cuenta que no tenían arreglo, pero a esta le tenía un cariño especial porque no sé si era que había sido la primera o que le tenía algo que para mí sabía que iba a servir, o sea, lo podía ver en el mercado. Con las subsiguientes, la verdad es que no. Después, recién como a la quinta, sexta, volví a sentir que sí, esta estaba bien, podía llegar a servir para una editorial. Así que lo intenté, la revisé, la revisé, la recontra revisé. Se la pasé a amigas, se la pasé a conocidos, a ver cómo lo podíamos dejar bien pulida. Y se la presenté a Ediciones Kiwi. Kiwi maravillosamente dijo que sí, que también la veía en el mercado. Y bueno, llegó al mercado. Claro, la sé que ahí estás hablando de esta novela. Es tu primera novela en papel en España, no así en Argentina, porque en Argentina también habías publicado algún libro, ¿verdad? Así es, sí. En Argentina tengo publicada una novela histórica, que bueno, es mi otro costado. A mí, bueno, yo soy historiadora y me gustaría mucho dedicarme a la novela histórica, tanto a la novela histórica para adultos, como a la novela histórica romántica, como la novela histórica para jóvenes. Todo lo que tiene que ver con ambientaciones históricas. Bueno, soy muy fan de Francia, así que la mitad de mis novelas suelen estar ambientadas en Francia, pero no solamente. Y en Argentina, si mal no recuerdo, 2022, tuve la suerte de que Vestales, que es una editorial argentina dedicada a la novela histórica, me aceptó una novela o un trabajo que había estado haciendo durante bastante tiempo. Estoy muy orgullosa de esa novela también, porque fue mi primera novela, no solo en el mercado argentino, sino también en lo que más me gustaba, que era la histórica. Le tengo mucho respeto, me gusta muchísimo. O sea, mis grandes maestros son todos maestros de novela histórica. Y nada, bueno, creo que en España se puede conseguir en digital, vale. Pero en papel me parece que no. Sí. Claro, porque después tú tienes dos novelas escritas también publicadas por la misma editorial, ¿verdad? Pero están en digital. Esta es la primera, como decimos en España, publicada en papel. Y ahora toca el turno, creo que después de tanto preámbulo, de hablar de la novela, ¿verdad? Así es. Bueno, a ver, ¿qué les puedo contar de Hijos del Sol y la Luna? En primer lugar, es una novela juvenil. Bueno, en verdad la etiqueta es una distopía juvenil. A mí lo de distopía mucho no me gusta porque da como idea de como mundos apocalípticos. O por lo menos para mí, si a mí me hablan de distopía, yo pienso en mundos apocalípticos, y la verdad es que acá no se van a encontrar con mundos apocalípticos. Sí, en el sentido de mundo inventado, o sea, un mundo que no parte de la realidad histórica de ningún país, sino de algo que yo me inventé porque me gustaba cierta ambientación y entonces le di unas pinceladas de realidad.
que yo diría son así como antiguas, porque estamos hablando de pueblos muy antiguos que viven en el desierto y que tienen como costumbres muy ancestrales, que no tiene mucho que ver con el tema así, mundos distópicos y como fin del mundo, sino al contrario, sería más bien como el inicio del mundo, cuando todavía se vivía en pueblos y la vida comunal era como lo más importante, la familia, los afectos. Y me inventé todo este escenario porque lo que yo quería era escribir sobre personas que se odiaban por una razón y cómo conciliar a personas que se odian, pensando realmente, esto es ficción, pero pensando en bueno, todos los odios que han atravesado la historia de la humanidad desde que somos humanos, desde que somos hombres, y entonces lo que quería era ponerlo como como si fuese microscópico, ¿no? Algo como una especie de experimento, a ver si de verdad podíamos superar odios, prejuicios y costumbres ancestrales que incluso en Occidente a día de hoy siguen estando como permeando toda nuestra cabeza, ¿no? Y cómo no nos damos cuenta que a veces el otro recibe nuestro odio por mera costumbre. Porque, ¿por qué? Porque hace 200 años que odiamos o no toleramos a otra persona solamente por su origen o por su aspecto o por su religión. Entonces, lo que quería era meterme a nivel muy pequeñito en este mundo, que es un mundo, como les digo, antiguo, atravesado por un río muy grande, inspirado en mi querido Río de la Plata, realmente sí, en el que viven dos comunidades muy diferentes entre sí, una a cada lado del río, en el que realmente son parte de una misma nación, pero como están separadas, han creado toda una caterva de prejuicios y de ideas preconcebidas que llevan ahí caldeándose muchísimos años y por una razón que no viene al caso, que es un poco el disparador de la novela, lo que va a pasar es que unos van a tener que atravesar el río y venir de este otro lado y descubrir al otro. Entonces en ese otro vemos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué nos odiamos? Se supone que somos de la misma comunidad, del mismo mundo, del mismo pueblo. ¿Por qué nos detestamos? Y bueno, ahí hay un montón de cosas, o sea, hay razones reales por las que se han tenido una pica durante mucho tiempo. Y en todo este trasfondo viene un poco la historia juvenil, que es una historia de amor, ¿no? Obviamente, en la que un chico de un lado y una chica del otro lado van a ser como los primeros en trazar un puente de diálogo a través de, bueno, somos lo mismo, realmente. No hay tanta diferencia entre uno y otro. Y bueno, y ahí está atravesado las familias, las amistades, de no por qué estás confraternizando con el enemigo, que lo tenemos adentro, lo tenemos encima, tenemos que tratar de mantener como las distancias, sí, no, por qué. Y bueno, no voy a seguir contando porque, pero eso es como un poco en los primeros 2 capítulos se presenta justamente esto, el mundo y el disparador inicial a los protagonistas que son muy jovencitos, que van como en un descubrimiento del otro y con eso de sí mismos. Claro. Además, en este sentido, claro, hablas de descubrimientos, ¿no? Y de descubrimientos y de formación, ¿no? Al final puede ser es una novela juvenil, es una novela, entre comillas, distopía, no llega a ser eso, obviamente, pero sí viene a funcionar como también una especie de alegoría de la... Sí, totalmente. De hecho, cuando lo sacamos y recibía las primeras reseñas, en redes sociales hay una costumbre muy graciosa de poner el libro y poner como las palabras claves o de lo que trata, ¿no?
Y me daba cuenta que, claro, era como que yo no lo había visto, pero es obvio. Y muchos hablaban de racismo y de machismo y de prejuicios, y así es totalmente. O sea, es una historia de amor, porque a fin de cuentas lo que mueve la trama es el afecto. Pero de lo que yo quería hablar realmente era de todo eso. De los prejuicios, del racismo, del machismo, de encontrar un corte o un quiebre en capaz en estas ideas o en estos prejuicios que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos y hacia arriba y que tenemos la oportunidad de cortar. Claro. Y un poco eso era lo que quería como transmitir, como es una novela juvenil y está apuntada a un público juvenil a partir de 15, 16 años. Mi idea era, bueno, pero está hermosa la historia de amor, espero, pero lo que me gustaría era que se llevaran un poco eso, un poco de reflexionar sobre el mundo y poder extrapolar un poco esto a la realidad que vivimos realmente. Hay también una cosa muy interesante que creo que es muy hermoso, que es el hecho de que por un lado el cruzar el río, ¿no? Que tiene lo duro, pero también es claro, la idea de adentrarte, ¿no? Tal cual, de enfrentarse al peligro de cruzar el río, pero a la vez aceptarlo porque del otro lado tal vez hay algo mejor. Bueno, y si no hay algo más actual que eso, yo no sé realmente qué puedo hacer, porque es eso. Vale. Yo creo que bien, sí. Hay una cosa también interesante, muy interesante, porque, claro, este es el inicio de va a ser una bilogía. Sí, una biología, son 2 libros, este es el primero, y el segundo sale después del verano. Todavía no está anunciado cuándo, pero después del verano. De hecho, pueden encontrar en la solapa de adentro del libro la portada del siguiente, que es como, digamos, el cierre. Un poco, yo cuando escribí esta novela la quería convertir en un todo, pero me había quedado muy larga. Entonces la corté en lo que yo consideraba que era una buena introducción. Con esto conocemos realmente los personajes, conocemos sobre todo el mundo y entendemos qué los motiva y qué es lo que los hace moverse. Y en la segunda parte, sin spoilers, pero en la segunda parte lo que hago es, bueno, como expulsarlos al resto del mundo. En este conocemos el pueblo junto al río y en el segundo vamos a conocer un poco la tierra entera. Un poco siguiendo como un esquema muy básico de Camino del Héroe. Empezamos por lo local y después nos vamos como a lo macro, digamos. Y hay también claro, porque me estabas comentando que cuando creaste el espacio, ¿verdad? El espacio está de alguna manera inspirado en el Río de la Plata. Sí y no, porque bueno, o sea, el río lo saqué del Río de la Plata, pero en verdad esta idea no es una idea mía realmente. Un desierto atravesado por un río lo conocemos perfectamente. Sí. Y también de un lado y del otro, bueno, en el antiguo Egipto, de un lado existía el mundo de los vivos, del otro lado era el mundo de los muertos, un poco que me embebí de eso. Digamos que fui tomando... que esto me parece fantástico de la fantasía, fui tomando ideas históricas que me parecían maravillosas y como que fui creando una especie de Frankenstein con cositas de distintos lugares que claro, que nunca hubiesen convivido en un mismo lugar, pero bueno, esa es la magia de la ficción, ¿no? Sí. ¿Y los personajes en qué medida... están o te sirvió ese aprendizaje tuyo del fanfiction para desarrollarlos, para darle cuerpo, ¿verdad? Yo creo que muchísimo, porque lo que más aprendí en esos años de escribir como de prestado, digamos, aunque no me gusta mucho la expresión, es a delinear personajes. Para mí lo más importante en una novela es que un personaje se sienta real y humano.
Entonces, a mí no me van mucho los personajes que pecan de perfectos. A mí me gusta sentir cosas malas en los libros, que nuestras protagonistas se equivoquen y sean mal habladas y contestonas y preguntonas y capaz egoístas. Y entonces lo que aprendí de esos años fue a conjugar cosas buenas y cosas malas para crear un personaje que tuviera aristas, ¿no? Que Sí. no sea unidireccional, si queremos, que no sea monótono, sino que cada uno tenga un poco como su personalidad bien delimitada, que podría ser Paco el de la esquina, Sí. realmente. Además, me parece que, o sea, a mí me encanta la novela romántica y me encanta leer novela romántica y me gusta encontrar estos hombres perfectos que son como el sueño de toda mujer, pero a mí me gusta escribir personajes un poquito como más acá, no tanto en el paraíso, Sí, sino en sí. esta tierra que lamentablemente tiene cosas buenas y cosas malas, y por tanto nos enseña cosas buenas y cosas malas. Todos tenemos un costado capaz un poco antipático. Para mí creo que la clave de un buen personaje es que tenga ese costado, que no se lo ocultemos a los lectores, porque si no queda todo muy, muy unidimensional. Hay una cosa también que hay en la novela y bastante diálogo, ¿no? No sé si creo que es un elemento. Es necesario si quieres escribir juvenil, me parece. Cuando estoy en mi faceta más histórica, sí me dedico un poco más al tema de la ambientación y a las descripciones y tal, pero a la hora de escribir juvenil, me parece que el género te exige que haya cierta agilidad. Entonces la agilidad se consigue mezclando en diálogos con descripciones. Y tampoco quería matarme mucho y no quería aburrir a quien me leyera, eh, porque esto no es tampoco un mundo de fantasía, a lo high fantasy, como se llama ahora, Sí. de alta fantasía, en el que tenemos que partir de cosas completamente distintas a lo que conocemos. Acá no hay magia. Entonces, al no haber magia, componer un par de cositas creo que es suficiente para poder meternos de lleno en lo más interesante para mí, que es un poco la psicología de los personajes, ¿no? Entonces por eso me pareció que era un buen equilibrio poner agilidad con esos diálogos que nos hacen avanzar. Bueno, pero yo creo que también eso es un valor no solamente para un tipo de novela juvenil, sino para la novela en sí misma, ¿no? Que vaya avanzando y que desarrolle los personajes plenamente, ¿no? Porque esa es tu intención era eso, ¿no? Sí, Crear sí, un mundo. sí. Sí, 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 tal cual. Es cierto además que a mí los diálogos me costaban muchísimo cuando empecé a escribir porque no conseguía... em, sentía que todos hablaban de la misma manera. Y no es tan fácil. Todo lo que es más narrativo, digamos, lo conseguí, o por lo menos conseguí mi estilo más o menos rápido, y me pareció que estaba conforme con lo que estaba haciendo, pero los diálogos se me atascaban muchísimo porque yo quería y necesitaba que cada personaje tuviera su manera de hablar y su manera de expresarse, pero es muy difícil llegar a eso. Claro. Entonces, la verdad es que me trabajé muchísimo en eso para mejorar. No sé si he llegado a un punto en el que estoy realmente conforme, pero sí hago todo lo que puedo. Sé que es mi punto débil eh, y lo intento potenciar. No, pero yo creo que sí, la novela tiene ese elemento y tiene esa fuerza en los diálogos, sabes que es bastante interesante. Si tuvieras que definir en una frase o dos frases esta novela, Hijos del Sol y la Luna, y de la Luna, perdón, ¿cómo lo harías? ¿Cuál Em, sería la definición?
creo que tendría que haber pensado antes esto. No lo pensé, nunca me lo habían preguntado. Y eso que le dediqué mucho tiempo a promocionarla y a intentar venderla, obviamente, porque los autores también tenemos que vender nuestra novela, además de escribirla. Eso es algo que tampoco sabía cuando empecé en este rubro. A ver, ¿qué diría? Bueno, primero diría que es una novela juvenil, entonces tiene elementos pensados para un público juvenil, lo que no significa que un adulto no lo pueda disfrutar. Y es una novela de rencores y de odios, pero también es una historia romántica, es una novela de mucha amistad, de mucho amor, de amor romántico, pero también de amor de pares. Y en última instancia, lo que a mí me gustaría que se llevaran con esta novela no es tanto el mundo, sino un poco calar con los personajes que estuvieron conmigo un montón de tiempo, fueron los primeros que estuvieron conmigo mucho tiempo, y generar alguna reflexión. Eso sí, bueno, como soy también profe, la idea de generar reflexión siempre me llama y siempre estoy pensando en cosas que me hacen reflexionar a mí y a partir de eso intento que el público reflexione conmigo y también consigo sus propias conclusiones, ¿no? Sí. Y además es una novela que digamos que te hizo feliz, ¿no? Muy feliz, sí. Fue la primera. Escribirla fue una delicia porque fue espantoso a nivel personal, porque escribir es muy difícil. Realmente no recomiendo ser escritor, pero es verdad que a pesar de la frustración y del tiempo, porque realmente cuando escribí esta novela todavía estaba estudiando y tenía que sacar tiempo desde abajo de las piedras, arañaba donde fuera, me sentaba todos los días a escribir. Pero a pesar de eso, esa novela me unió a un montón de personas con las que a día de hoy son mis mejores amigas. Las quiero muchísimo. Ellas fueron leyendo parte a parte a medida que yo iba escribiendo y me iban diciendo: Ceci, esto ponelo por acá, esto mejor no, esto mejor sí. Se fueron emocionando conmigo, también fueron reflexionando conmigo. Y lo que más me llevo de esa escritura son las amistades que conseguí. Entonces es como que yo le agradezco del doble. Primero porque no solo fue mi primera novela escrita la que me consiguió todas esas amistades que conservo, sino que encima conseguí que fuese mi primera novela publicada en España, que de a poquito me está llevando a las tormentosas aguas de la industria editorial, que nada, con tantos libros que salen por semana, que salen por mes, cada vez que alguien me etiqueta en redes o que alguien viene a verme o que alguien me dice: ay, leí tu libro, me gustó mucho, yo lo agradezco muchísimo porque sé, como lectora, sé que la oferta es infinita y creo que no nos alcanzaría la vida para leer todo lo que queremos. Entonces, que le dediquen un tiempito a mi libro me hace inmensamente feliz. Bueno, y hablando ahora de redes sociales y todo esto, porque somos reos, ¿no? Lamentablemente sí, me parece espantoso. Con mis amigas siempre conversamos de que a mí me gustaría haber sido escritora en el siglo XX o en el siglo XIX, en el que solo estaba en mi casa, escribía y después salían por cuartillas semanalmente en algún lugar, nadie me conocía y no tenía ni que sacar fotos ni que estar constantemente publicando en redes. A mí me cuesta muchísimo, lo hago con toda la esperanza del mundo, pero es algo que realmente me cuesta mucho, es la parte más tediosa del trabajo. No por nada, sé que hay gente que le sale tan natural, a mí me cuesta un montón, pero lo intento, lo hago con gusto porque sé que se aprecia que además el público joven para esta novela está en redes sociales, claro. Entonces no lo puedo y puede interactuar contigo también, que es importantísimo. Es importantísimo, ¿no? Y ahora yo lo veo en retrospectiva, cuando yo leía novela juvenil de joven y me doy cuenta que si hubiese tenido esa herramienta me hubiese vuelto loca. Claro. Acosando a todas las autoras que me gustaban, diciéndoles que el libro me había encantado, que había escrito fic sobre ellos, entonces la verdad es que sí, sé que, o sea, es un trabajo que me es muy amargo,
Pero sí, sí, estoy Pues en bueno, pues Instagram. entonces dilo, Sí. las redes, ¿dónde está? Estoy en Instagram como Ceci Agüero, todo junto, con un punto, writer en inglés, de escritora. Me pueden etiquetar, me pueden mandar lo que quieran, fotos, comentarios, incluso si no han leído la novela, no importa, yo agradezco cualquier interacción, cualquier seguidor. También estoy en Twitter, aunque Twitter ahora me parece que ya Bueno, pero dilo por si no acaso. funciona mucho. También lo mismo me pueden encontrar en Instagram. Tengo un link con mi página web y todos los links de utilidad. Pueden tranquilamente ahí encontrar cualquier cosa y si no, me escriben. Pues nada, pues muchísimas gracias, Cecilia No, por Agüero. favor. ¿Tienes una pregunta? ¿Quieres una pregunta? ¿Preguntito? Hola, me ha Hola. encantado escucharte. Bueno, muchas gracias. Quería preguntarte, te estuve escuchando que comenzaste con escribir digitalmente, ¿no? Sí. Pero ¿cómo es que de repente el escribirlo y hacer un libro? ¿Qué fue? ¿Que estás viviendo en España en estos momentos? ¿Fue en España donde lo escribiste? ¿Fue en Argentina? Y luego, por supuesto, yo lo voy a comprar porque me ha encantado todo lo que has dicho. Es más, he venido por el título, y soy sincera. Qué bueno, porque bueno, esto es una curiosidad que no habíamos llegado a comentar, pero el libro no se iba a llamar así y lo Ajá. cambié a último momento porque me parecía que este tenía más gancho. Sí, sí, no, tiene un título maravilloso. A mí me transportó solo leerlo a Egipto. Es bueno, He un estado poco. en Egipto, he estado Ay, en qué Egipto, hermoso. entonces me transportó. Y comentas de que en verano será la segunda parte del libro. Y quería Sí. saber dónde hay que ir a buscarlo, porque voy a comprar este, evidentemente, para no quedarme Para a no medias. quedar a Claro, medias, claro. claro. A ver, empecemos por la primera. Sí, yo arranqué publicando en digital, publicaciones que se pueden conseguir en Amazon y en todas estas plataformas de edición digital, sobre todo Amazon, realmente en este momento no me acuerdo cuáles son las otras, pero entiendo que Casa del Libro y todas estas también tienen su versión digital, con Ediciones Kiwi, que es la editorial de este libro, que me había publicado estos dos, que son, la verdad, yo no los recomiendo, son libros que todavía, que era muy joven y no... Para mí les falta un golpe de horno realmente, pero estoy muy agradecida de que me los hayan publicado de cualquier forma. Yo todavía vivía en Argentina. Por cosas de la vida que no vienen a cuento con la industria, tuve la suerte de venir a estudiar a España, un poco en un proyecto doble, de venir a obtener mi doctorado acá y por otro lado a hacerme carrera acá. Porque ya conocía a Kiwi, era una editorial que me gustaba mucho, y tenía el contacto y ya habíamos estado hablando sobre este proyecto y como yo les había comentado que, bueno, justo nos interrumpió el COVID en el medio, pero yo tenía intención de venir hacia acá más o menos por esa época y ya teníamos apalabrado desde ese momento este libro, por cosas de la vida al final... vine más tarde y entonces todo se retrasó un poquito, pero sí, en este momento estoy viviendo en Madrid. Espero vivir en Madrid un par de años más. Y eso, de cualquier forma, este libro se puede conseguir en plataformas digitales y en papel en cualquier librería. Si no lo tienen, lo pueden pedir porque técnicamente está distribuido en Casa del Libro, en cualquier librería. Bueno, en la feria lo he visto en varios lugares, me he sacado fotos con él, así que acá se puede conseguir tranquilamente. La segunda parte va a salir pasado el verano, yo le calculo septiembre seguramente. Y lo mismo cuando salga, si no sigue en redes, va a estar también en librerías, espero yo, en todos lados, porque la verdad es que Ediciones Kiwi tiene una muy buena distribuidora, así que yo lo he visto, he hecho recorriditos por FNAC, Casa del Libro y demás, y si lo tienen, y si no lo tienen, te lo traen. Así que no me acuerdo si respondí todo porque eran eran medio largas, pero sí, bueno, muchísimas gracias. Es una gozada el papel. A mí personalmente no me gusta nada ni el ordenador. Evidentemente en mi trabajo tengo que utilizar ordenador, no hay remedio, pero lo odio. La palabra en gigante.
Sí me encanta, me apasiona el cine. Incluso sí, cuando uno lee libros, hay libros que lo llevan a pantalla y me encanta, me gusta muchísimo la idea. Y a mí el papel no lo cambiaré por nada del mundo, yo personalmente. Yo tampoco. Pero es verdad, siempre que tenemos esta discusión con mi papá, que solemos hablar sobre él tampoco, él es un negador del digital, pero es verdad que el digital es muy práctico. Y ahora como emigrada, que no tengo mi biblioteca personal tan a mano, lo cierto es que tener el cacharrito este en el que le puedo poner todo lo que quiera, con la velocidad a la que leo, admito que tiene sus ventajas, pero sí, yo siempre prefiero papel. Una... Pues bueno, para que tengamos tiempo de firmar ejemplares y tiene algún detallito para que acompañará el libro, les recuerdo que están en las casetas, a la venta el libro, y ahora iremos a firmar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.